This meeting is being recorded. A todos, tuvimos un pequeño inconveniente al parecer con el ancho de banda. Estamos grabando en este momento de todas maneras la presentación, queremos entregársela. Si tienen preguntas, los profesores van a estar contestándolas durante la tarde, hasta mañana también, en el caso de que sean muchas. Así que ahora sí, los dejo con Mabén y con Jaime. Muchas gracias y disculpen por este problema que tuvimos. Muy bien. Vamos a partir con la presentación de esta charla de la autoridad al liderazgo. El objetivo de esta charla es dar a conocer los factores necesarios para abordar los principales desafíos del liderazgo en un Chile de alta complejidad. ¿En qué contexto nos encontramos ahora? Estamos en un escenario que cada vez es más complejo y tiene altos niveles de incertidumbre y estamos expuestos a un cambio permanente. Hay que entender que estas dinámicas de cambio en sistemas complejos influyen en nuestro modo de vivir y relacionarnos como ya lo estamos viendo y viviendo actualmente. En estos escenarios se producen contradicciones y paradojas al tratar de comprender los problemas, al tratar de describir sus variables, explicar su comportamiento y predecir su futuro. ¿Y por qué se producen estas contradicciones? Porque cuando comprendemos una parte del problema, las variables mutan y el problema cambia. Para ello, Green nos muestra tres tipos de problema. En su teoría de planificación nos habla de que existen problemas mansos. Estos problemas mansos, que son lineales, se enfrentan y se abordan gestionando. La gestión evita la incertidumbre y favorece la conservación. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la contingencia actual, un problema manso sería el aumento, por ejemplo, de la capacidad de exámenes para el diagnóstico del COVID-19 o el refuerzo de camas para enfrentar la pandemia. En el otro extremo tenemos las crisis. La crisis, su característica es la inmediatez y la sorpresa. Ante una crisis necesitamos ejercer mando. Las crisis, por ejemplo, ante una contingencia de la naturaleza, un terremoto o un incendio, necesitamos tener una voz de mando clara que nos indique, por ejemplo, en el caso de un incendio, las vías de evacuación. No ejercemos liderazgo en una crisis porque no podemos tomar decisiones conjuntas o evaluar una u otra decisión, sino que son decisiones inmediatas. ¿Cuándo ejercemos liderazgo entonces para los problemas perversos? Los problemas perversos son problemas no lineales y complejos. Para ejercer liderazgo, en ese contexto, necesitamos aceptar la incertidumbre y favorecer la transformación. Muchas veces implica la transformación de la sociedad y de la cultura. Hoy en día estamos ante un problema perverso, en el cual tanto el gobierno como la sociedad estamos llamados a colaborar mutuamente. Es un problema, la pandemia, un problema de alta complejidad y se requiere ir estudiando el problema en la medida que van sucediendo también los acontecimientos y que vamos obteniendo mayor información. En ese sentido, la combinación de liderazgo y gestión nos permite lograr la eficacia y la eficiencia y por lo tanto nos asegura la supervivencia del sistema. ¿Qué entendemos por liderazgo cuando hablamos de liderazgo? Buena pregunta. El liderazgo es el arte de solucionar problemas relevantes con una actuación armonizada de grupos humanos. Nosotros estamos acostumbrados a ver el liderazgo como dirección, como la autoridad que le dice a todos lo que tiene que hacerse. Eso en realidad es una percepción, ¿cierto?, una comprensión del fenómeno muy antigua, ¿ya? Hoy en día el liderazgo tiene que ver con la horizontalidad y tiene que ver con que necesitamos de un conjunto de personas y de muchas personas para solucionar problemas que una persona no entiende por sí sola. Es decir, mientras más personas tengamos, heterogéneas, diferentes, que pensemos de manera distinta, pero que tengamos la capacidad de respetarnos mutuamente y de colaborarnos y de actuar desde o participar desde nuestra autonomía,
vamos a estar ejerciendo liderazgo. Pero el liderazgo no tiene que ver solamente con esto de hablar bonito, de ejercer influencia o ser persuasivo, como normalmente o tradicionalmente se ha entendido. Hoy en día el liderazgo tiene que ver con la solución de los problemas relevantes y no necesariamente con intentar solucionarlo. Los problemas tienen que solucionarse y los líderes que ejercen liderazgo son quienes logran efectivamente solucionar los problemas relevantes de la sociedad y de las organizaciones. Pero hay una condición importante, que tiene que ser como una actuación armonizada de grupos humanos. Es decir, no yo bueno, tú malo, yo sé, tú no sabes, yo inteligente, tú ignorante. No, simplemente de manera armonizada, de manera respetuosa, en el que todos colaboremos, nos respetemos y actuemos desde la autonomía. Por lo tanto, alguien puede decir, oye, pero uno puede actuar con armonía, yo trabajo con armonía con mi equipo. Está bien, pero ¿y actúas en armonía con quienes no son parte de tu equipo? Ah, no, pues que ellos son los responsables del problema. Ahí estamos mal. Eso no es liderazgo. El liderazgo tiene que ver con la actuación armonizada de todos los grupos humanos, los que forman parte del problema, los que no entienden el problema, los que no valoran la relevancia del problema e incluso aquellos que han sido culpables del problema. La actuación armonizada es de todos los grupos humanos. Ahora, ¿cómo logramos esta actuación armonizada? ¿Qué necesitamos entender? Necesitamos entender cuáles son los patrones relacionales que estamos siguiendo para establecer relaciones interpersonales. Existen 3 estilos básicos de comportamiento que nos describe el psiquiatra Eric Berne, psiquiatra canadiense, fundador del análisis transaccional, donde él nos dice que todo ser humano se relaciona con otro desde 3 posiciones: la posición de padre, de adulto y de niño. Si pensamos en el modelo de la hacienda y el paternalismo, como para hacerlo más gráfico, el patrón de fondo, que es entendido como un hombre de bien, que impone un punto de vista y controla, vendría siendo quien asume la posición de padre, el rol de protector, quien tiene el poder, la rectitud, y se esmera por mantener estas costumbres. En contraposición estaría quienes asumen la posición de niños, los trabajadores, que son personas que se muestran o se sienten indefensos, desvalidos, con impotencia. Y en el centro tenemos el adulto, quien a través de juicios basados en información analizada, toma decisiones reflexionadas, es realista y se adecúa a la situación. Acá podemos ver cómo un padre, una persona que está desde la posición de padre, se relaciona y se vincula con alguien que está desde la posición de niño. El que está desde la posición de padre va a ocupar estas frases clásicas como la norma es esta, aquí siempre se han hecho así las cosas, si tú no lo haces, atente a las consecuencias. Y quien está en el rol de niño va a sentir que quien está en la posición de padre es quien tiene que darle todo, la culpa la tienes tú de cómo soy yo, de mi comportamiento. Esto mucho lo escuchamos en los niños y en los jóvenes cuando dicen yo soy rebelde por tu culpa, porque me diste esto, porque no me diste esto otro, la sociedad tiene la culpa de cómo soy, etc. Entonces, esa relación de verticalidad también se produce un cambio de roles, donde quien está en el rol de niño muchas veces empieza a asumir el rol de padre, diciendo, acá ahora el patrón soy yo, el que manda soy yo, tú no me vas a mandar a mí, yo te voy a decir cómo se hacen las cosas. Pero finalmente están relacionándose desde la misma verticalidad. Hoy en día, los equipos autoliderados son personas que se relacionan de adulto a adulto, ya que esta es la única estrategia que respeta a las personas y logra resultados. Entonces, tú trabajas, por ejemplo, con alguien que se relaciona desde su posición de padre, diciendo cómo deben hacerse las cosas, o culpando a otros como si fuera un niño, es importante acá mantenernos desde el rol de adultos, o sea, comportarnos como un adulto, marcando las necesidades, nuestros criterios, comprometiéndonos y ayudando. Acá es importante tomar conciencia de esto para ver cómo se vinculan organizaciones que muchas veces pueden estar vinculándose y relacionándose con el medio desde una de estas 3 posiciones. Cómo se relaciona la sociedad,
También es interesante observar eso. ¿Y cómo nos relacionamos nosotros también? ¿Desde qué posición? La idea es que antes de relacionarnos nosotros podamos elegir conscientemente cuál es la posición desde la cual queremos responder a las distintas situaciones. Esto nos permite llevar a cabo relaciones horizontales. Si vemos acá, el relacionarse desde adulto a adulto es una relación horizontal, donde ambos sabemos, ambos pensamos, ambos decidimos. Y nos ayuda a entender también desde acá la importancia de la horizontalidad y ver lo perjudicial que puede llegar a ser una verticalidad, una relación vertical. En el modelo de liderazgo interaccional que nos plantea Hollander, nos dice que el liderazgo es una relación, es una interacción armónica entre un líder, sus colaboradores y la situación que es necesaria liderar. Aquí es importante que el líder sepa plantearse como adulto hacia colaboradores y relacionarse de adulto a adulto. Es importante que el líder conozca sus cualidades, sepa sus fortalezas. Y desde ahí se relacione con los colaboradores, conociéndolos también a ellos en sus competencias, en sus compromisos, cuán comprometidos son las personas, porque el líder se tiene que relacionar de acuerdo a cómo es cada ser humano. Ahora, el líder puede ser una persona o una institución. El líder también es un colaborador. Y a su vez los colaboradores también están llamados a ejercer liderazgo. Como escuchábamos a Jaime, la definición de liderazgo como el arte de resolver problemas relevantes. Los colaboradores también están llamados a resolver problemas relevantes. Y en el ejercicio del liderazgo también es importante tomar en cuenta las situaciones, porque va a depender de la situación, de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, este modelo, ¿qué nos viene a traer? Nos viene a mostrar la importancia de las relaciones y de las decisiones en el proceso del liderazgo. Es importante también que en este proceso nosotros tengamos claro cuál es el enfoque con el cual lo estamos abordando, porque podemos ejercer liderazgo también, pero esta situación tiene que ser armonizada, como decía Jaime, con una actuación armonizada de grupos humanos. Y para que la actuación sea armonizada es importante considerar el enfoque apreciativo. El enfoque apreciativo es una metodología utilizada para el cambio organizacional. Tiene sus raíces en el construccionismo social y está inspirada en la psicología positiva. Ha investigado y documentado como un enfoque transformador. ¿En qué se basa? En que en todo país, organización y persona hay algo que sí funciona. Y hay distintas historias de éxito que a las instituciones, a las organizaciones o a las personas los han ayudado a ser quienes son. Pone el acento en las fortalezas y en el potencial de las organizaciones. Entonces, a través de eso busca lo mejor de las personas, del país y de sus organizaciones. Como dice acá la frase, ser consciente de nuestra intención para acercarnos a lo que queremos y lograrlo. Surge al cultivar una actitud apreciativa. O sea, este enfoque nos invita a construir lo que sí queremos ver en lugar de destruir aquello que no queremos ver. Nos motiva y nos incentiva y nos da el camino para acercarnos y tener una visión clara de aquello que sí queremos. Aunque al alejarnos de lo que no queremos o ir hacia lo que sí queremos, pareciera ser el mismo camino, sin embargo los resultados son distintos. Y por último, al poner el enfoque en las fortalezas, nos ayuda a pasar de ser buenos a ser excelentes, porque esas fortalezas las empezamos a ampliar a otros ámbitos. Si nosotros ponemos el enfoque o el énfasis en las debilidades, en aquello que nos convierte en ser más malos, podríamos pasar de ser malos a mediocres. Entonces este enfoque nos ayuda a pasar de ser buenos a la excelencia. Este enfoque entonces apreciativo nos contribuye a esta armonía para aplicar un modelo de liderazgo que nos permita construir. Pero ¿cómo podemos construir todos? ¿Cómo podemos construir juntos? Colaborar en la construcción de una mejor organización, de un mejor país, de una mejor comunidad. Hay modelos de liderazgo que lo explican perfectamente. Este modelo de liderazgo situacional lo que nos dice es que para lograr construir todos juntos tenemos que reconocer que hay colaboradores que colaboran y colaboradores que no colaboran.
y tenemos que liderarlos a todos y relacionarnos con todos de manera respetuosa y colaborativa. Pero, y bueno, ¿qué hacemos entonces con aquellos colaboradores que no colaboran? Fíjense en este modelo que está en esta lámina, hay distintos estilos de liderazgo según los niveles de colaboración que tienen las personas. En un extremo superior derecho, la gente de alta competencia y alto compromiso, es decir, aquellos que colaboran con conocimiento, conocen bien el problema y quieren solucionarlo, hay que aplicar un estilo de liderazgo delegador, es decir, haz lo que estimes, darle las facultades para que hagan lo que crean que hay que hacer. ¿Qué pasa con aquellos colaboradores, como lo muestra en el extremo izquierdo superior, de alta competencia y bajo compromiso? Es decir, personas que entienden el problema, ¿sí? Lo comprenden perfectamente, pero no están interesados en contribuir a la solución de ese problema. ¿Qué hacemos? Los desafiamos. ¿Y cómo los desafiamos? Los invitamos a participar, los empoderamos, los invitamos a formar parte del equipo que va a solucionar, que va a encontrar las nuevas formas de solucionar el problema. No hay que alejarlos, no hay que subestimarlos, sino que invitarlos a participar de la toma de decisiones para que sientan que pueden formar parte de la solución y no del problema. Ahora, ¿qué pasa en el extremo superior, en el extremo inferior izquierdo, están los colaboradores de baja competencia y alto compromiso? Es decir, hay colaboradores que no tienen idea de qué trata el problema o cómo se soluciona el problema, pero quieren contribuir a solucionarlo y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, el estilo de liderazgo que tenemos que aplicar en esos casos es enseñar, persuadir, capacitar a las personas para que comprendan de mejor forma el problema y lo conozcan completamente y tengan herramientas para contribuir con autonomía. Finalmente, tenemos colaboradores que definitivamente no colaboran porque no comprenden el problema, no lo conocen y simplemente no les interesa, no les afecta, por lo tanto no quieren ni pueden contribuir. ¿Qué hacemos? ¿Los retamos? ¿Actuamos con autoritarismo? ¿Los subestimamos? ¿Los tratamos de tontos e ignorantes? No, simplemente lo que hacemos es transparentar la realidad y contarles la verdad de lo que está ocurriendo. Enseñarles y contarles lo que está pasando en la realidad y con base científica, con evidencias, para que las personas se logren comprometer y logren conocer de mejor forma el problema y puedan posteriormente empezar a colaborar. Si nosotros logramos que todas las personas conozcan bien el problema y estén sensibles al problema y quieran solucionarlo, vamos a lograr que todos nuestros colaboradores, ahora todos colaborando, se sitúen en el extremo superior derecho de este modelo. Y lo que vamos a lograr es que podamos ejercerle un estilo de liderazgo delegador, es decir, haz lo que estimes, y establecer relaciones de adulto a adulto. Un adulto no le dice a otro adulto lo que tiene que hacer, simplemente le dice, ¿cómo estás? ¿Vamos? Ok, ¿qué vas a hacer tú? Yo hago esto, y tú, esto otro. Ok, vamos. Así es como se establece una relación de colaboración entre adultos. ¿Y por qué es importante lograr el compromiso? ¿Y cómo podemos lograr este compromiso? Primero, estableciendo relaciones horizontales. ¿Y qué entendemos por horizontalidad? Entendemos por horizontalidad la condición de poder de decisión y de relación que promueve la colaboración, el respeto y la autonomía. Ahora, ¿para qué nos sirve el compromiso entonces? Según Adler, un psiquiatra austríaco, dice que el comportamiento humano está motivado por la necesidad central de pertenecer y ser significativo en un grupo. Entonces partimos de la base que todos los seres humanos, de alguna manera, necesitamos sentirnos próximos y formar parte de una comunidad. Necesitamos sentirnos apreciados, sentirnos útiles y significativos en el marco de esta comunidad. Cuando nosotros sentimos que no pertenecemos, genera sentimientos de molestia. Entonces, lograr el compromiso y la colaboración, ¿cómo se hace? Cuando ustedes, por ejemplo, colaboran en la construcción de sus propias metas, estas metas
las van a hacer propias y se van a comprometer con ellas. Cuando una meta es fijada por un otro, no me pertenece. Entonces, cuando sentimos que las metas, que las decisiones no nos pertenecen, no nos comprometemos. Por eso es tan importante generar relaciones horizontales que permitan delegar en un otro, confiar en el otro, generar y promover la autonomía en los otros y de esta forma participar en la solución de los problemas con compromiso. Si está esta co-construcción y esta co-creación de soluciones y las personas lo hacen propio porque participaron de este proceso, entonces se van a comprometer. Ahora, ¿cómo podemos lograr que las personas sientan que pertenecen a este grupo de individuos que quieren solucionar un problema relevante? Bueno, a través de la horizontalidad. ¿Y cómo logramos que esa horizontalidad sea permanente y con todos? Bueno, no es fácil y es un proceso bastante lento, porque implica necesariamente una transformación estructural de las organizaciones y transformación estructural también de la sociedad, perdón, cultural también de la sociedad. La horizontalidad es una condición de poder de decisión y de relaciones que favorecen la autonomía, el respeto y la colaboración entre las personas. Eso es horizontalidad, es un conjunto de condiciones que permiten que las personas salgan adelante con autonomía, con respeto del otro y con colaboración hacia la sociedad. Pues bien, lo que les quiero explicar es cómo lograr a través de la horizontalidad que se produzca este círculo virtuoso de la autonomía, el respeto y la colaboración. Este es un modelo, se llama La palanca del liderazgo, que fue publicado en un libro que los invito a leer. Se llama Estrategia País de la Autoridad al Liderazgo. Ustedes lo pueden buscar en Google, es de acceso gratuito y está alojado en una página web donde ustedes pueden leerlo directamente desde la página. Si ustedes ponen Estrategia País de la Autoridad al Liderazgo en Google, va a aparecer en forma automática el libro. Ok, ¿cómo lo hacemos, cierto, para lograr una sociedad basada en liderazgo? Es importante entonces entender que la horizontalidad lo que promueve es la colaboración y es así como se va produciendo la palanca, es decir, primero generamos condiciones que favorecen la autonomía, el respeto y la colaboración y lo que se empieza a producir es colaboración. La gente empieza a colaborar. ¿Y qué pasa cuando empiezan a colaborar las personas? Se empiezan a conocer mutuamente y empiezan a confiar, empiezan a aceptar ser vulnerables a un otro. Cuando nos confiamos, cuando nosotros logramos confiar entre todos nosotros, empezamos a sentir respeto por el otro, a valorarlo con las cualidades que tiene y con las cualidades que no tiene. Los respetamos. Y cuando respetamos mutuamente a las personas, nos abrimos al diálogo. Es importante abrirse al diálogo. ¿Y por qué? Aquí se produce un hito muy importante dentro de la palanca del liderazgo. Porque cuando nos abrimos al diálogo, la decisión que tomamos, si realmente somos respetuosos, confiamos y colaboramos, es que nos vamos a atrever a en ese diálogo dar nuestras ideas y debatir en contra de ideas que consideramos que son inconsistentes, que no tienen base científica o que simplemente no demuestran dar buenos resultados. Nos atrevemos a dialogar. Finalmente vamos a encontrar en un diálogo efectivo que esa solución va a haber sido co-construida por muchas personas. ¿Y qué pasa cuando las personas construyen una solución juntas? Es que se comprometen, es decir, los que tomaron la decisión finalmente meten los pies en el barro y sudan la gota gorda. ¿Por qué? Porque fue la solución que ellos también propusieron. ¿Okay? Entonces, cuando hay diálogo, hay compromiso. ¿Y qué pasa cuando hay compromiso? ¿Qué pasa cuando la gente está trabajando por lo que están haciendo? Son capaces de dar respuesta y de hacerse responsable y decir, sí, nosotros estamos haciendo esto y creemos que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, cuando hay alto compromiso, aumenta la responsabilidad. ¿Y qué pasa cuando hay más responsabilidad? Cuando la gente empieza a actuar con responsabilidad, lo que se empieza a producir es la posibilidad de delegar. Es decir, el que siempre está tomando todas las decisiones empieza a darse cuenta que otros también pueden tomar decisiones y ya no tenemos para qué centralizar la toma de decisiones y podemos tener una decisión, o sea, un conjunto de decisiones descentralizadas. Entonces, cuando favorecemos la responsabilidad, pasamos a favorecer posteriormente la delegación.
¿Y qué pasa cuando hay delegación? Las personas empiezan a hacer cosas que antes las hacía otro, o empiezan a hacerse cargo de tareas que antes les llegaban y estaban listas. Había un otro que las hacía. Entonces, ahora nosotros las empezamos a hacer. Ok, ¿y qué es lo que empezamos a vivir? Experimentar, digamos, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, cuando aumenta la delegación, lo que aumenta es la experimentación. ¿Y qué pasa cuando aumenta la experimentación? Empiezan a salir cosas distintas, empiezas a encontrarte con el problema tal como está en la realidad y no como está en el libro, en el autor tanto, ni en la teoría tanto. Empiezas a encontrarte con la realidad pura y práctica y empiezas a innovar. No hay innovación que no venga acompañado de un proceso de experimentación. Cuando estamos innovando, nos empezamos a transformar en únicos, porque empezamos a generar un conocimiento que nadie más tiene. Y eso es importante, porque ya no hay alguien del cual tú tengas que depender para tomar una iniciativa, porque simplemente ese otro que antes te decía, sí, hazlo o no lo hagas, ahora ya no saben lo que estás tú. Entonces, por eso es que la innovación lo que produce finalmente es independencia. No puede haber un otro que te diga lo que tú tienes que hacer. Puede colaborar contigo, pero no decirte lo que tienes que hacer. Por lo tanto, la experimentación favorece la innovación favorece la independencia, y cuando ya no hay nadie del cual tú dependes, solo interactúas porque quieres interactuar con la persona, pero no porque dependes de ella, quieres interactuar con la organización, pero no porque dependes de ella, sino que porque te interesa, porque quieres colaborar con esa organización o con esa otra persona, ya simplemente tú eres una persona independiente o se está promoviendo la independencia. Y esa independencia, obviamente, que te hace enfrentar la realidad cruda y pura tal cual es. Y no te queda otra que ser valiente. Entonces, la independencia, cuando tú logras favorecer la independencia, hace que las personas empiecen a atreverse a tomar decisiones que antes había un otro que se las tomaba o que les decía, sí, hazlo. Y esa persona decía, no, yo lo estoy haciendo porque esa persona me dijo que había que hacerlo. Entonces, ahora no, ahora ya no hay quien te lo diga, ahora eres tú el que decide hacerlo y el que tiene que asumir las consecuencias de la decisión que tomaste. Y eso pasa cuando finalmente, al desarrollar la valentía, lo que pasamos finalmente a la etapa de la autonomía. Y cuando logramos la autonomía, empezamos a colaborar y empezamos a actuar porque queremos hacerlo. Y no porque tenemos que hacerlo o debemos hacerlo porque otros lo están haciendo, sino que porque tú tienes tus propios criterios de decisión que te hacen tomar la decisión de participar o no en alguna actividad. Bueno, como cultura chilena no nos resulta fácil esto de la horizontalidad. Tampoco nos resulta fácil la autonomía ni la relación de adulto-adulto. Según Hofte, existen 3 indicadores que representan cómo se ejerce el liderazgo en los países. Tenemos acá, en esta gráfica, Chile representado por el color rojo y los países top 10 de la OCDE representados en el color azul. El primer indicador que nos muestra Hofte es el individualismo. Entendamos el individualismo no como egoísmo, sino que una persona individualista es una persona que tiene claridad de los objetivos, es una persona que tiene claridad de las necesidades individuales, de los deseos, de sus sueños personales. Una persona individualista persigue aquello que desea y no se deja influir por el colectivo. En Chile somos principalmente colectivistas. Si vemos acá, en Chile un 23% de las personas nos dejamos guiar por el colectivo y no somos individualistas en este sentido, sino que en los países de la OCDE un 72% sí son individualistas. A modo de ejemplo, si una persona, por ejemplo en Chile un médico decide irse a Médicos Sin Fronteras a Siria, lo más probable es que el colectivo le diga, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Te volviste loco? No puede ser, qué peligroso. Y la persona, hay una alta probabilidad que desista. ¿Por qué? Por satisfacer los deseos y necesidades del colectivo por sobre sus anhelos personales. En una cultura, en un país desarrollado, como los países de la OCDE, la persona que quiere dedicarse a ser Médicos Sin Fronteras, a irse a Siria, va a hacerlo independiente de lo que el colectivo le diga que haga o que no haga, independiente de la opinión del colectivo. Esta persona estando en Siria puede que muera por el prójimo por una bomba que cayó. Y va a morir siendo individualista,
Entonces, bajo nuestra concepción, es extraño plantearnos eso. Pensamos que una persona individualista no da la vida por el prójimo. Por otro lado, el otro indicador que tenemos es la distancia de poder. En Chile tenemos una alta distancia de poder. Si ven ahí, tenemos un 63% frente a un 40% de los países de la OCDE. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay mucha distancia de poder, es que aceptamos el nivel jerárquico sin cuestionarlo. En los países de la OCDE, en cambio, tienen una baja distancia de poder, lo que quiere decir que las personas esperan que el poder se distribuya equitativamente. En Chile tenemos el modelo basado en la autoridad, donde hay alguien que decide y otro que acata. El tercer indicador que nos muestra Hofstede es la evitación de incertidumbre. En Chile tenemos una alta evitación de incertidumbre a diferencia de los países de la OCDE, donde están en un 58% versus Chile un 86%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como país tenemos una baja tolerancia a la ambigüedad. Nos genera en las personas, nos sentimos amenazados por situaciones ambiguas. A diferencia de los países desarrollados que sí tienen tolerancia a la ambigüedad. Chile, ¿por qué pasa esto? Porque Chile es una sociedad colectivista. Las decisiones que tomamos están altamente influidas por el colectivo y la autoridad, finalmente. Y esta evitación de la incertidumbre nos hace ser más colectivos y más verticales al mismo tiempo. Entonces, la cultura chilena, podemos ver acá, no es horizontal y se relaciona bajo el modelo padre e hijo, e invirtiendo incluso algunas veces este modelo. La horizontalidad, entonces, es lo que necesitamos para enfrentar un Chile de alta complejidad. Bueno, pero ¿cuál sería el beneficio práctico de la horizontalidad? Simplemente, cuando las organizaciones operan horizontalmente, lo que logran es que mejoran las decisiones. Muchos estudios demuestran que cuando las organizaciones trabajan colaborativamente en procesos de decisiones colectivas, con heterogeneidad, ¿cierto? Heterogeneidad geográfica, heterogeneidad de género, heterogeneidad etaria, heterogeneidad disciplinar, es decir, personas de distintas disciplinas, de distintas zonas de donde está esta organización, ¿cierto?, desplegada. Normalmente las decisiones son de mejor calidad porque al haber personas de distintas experiencias, distintas disciplinas, lo que ocurre es que mejora la sensibilidad con el problema se entiende de mejor forma y las variables que normalmente una persona ve algunas, 2 personas ven otras pero a lo mejor 20, 30, 50 personas ven mejores, más variables y de manera más diversa las variables, es que mejora la toma de decisiones. Y si nosotros hiciéramos una analogía, la toma de decisiones es como un embudo. Cuando tenemos decisión en ambientes de alta complejidad, lo que necesitamos es que haya alta flexibilidad, es decir, que entren al proceso de toma de decisiones ideas muy diversas, incluso ideas locas. No solamente lo que corresponde bajo la norma, que es lo que normalmente ocurre cuando la toma de decisiones es rígida, que solamente se hace lo que dice la norma, sino que además también lo que dice la experiencia humana, la experiencia mía, la personal, la experiencia de una persona que conozco, las teorías, las ideologías también pueden aportar, ¿cierto? Las ideas originales también, los creativos. Se abre el embudo de la toma de decisiones y lo que permite es que entren mayores posibles, digamos, opciones. Al mismo tiempo, cuando tenemos horizontalidad también, no solamente nos abrimos a recibir más opiniones, porque la gente se atrevió a dar su opinión, ¿cierto? Sino que además también nos atrevemos a criticar la opinión. Es decir, cuando yo acepto tu opinión, pero al mismo tiempo confío en darte una crítica y una opinión personal respecto a lo que tú estás diciendo, es una relación horizontal. Yo de tu opinión y estoy sometiéndola a un análisis. No la estoy aceptando como una decisión, como una orden o como una imposición. Entonces,
lo que ocurre es que aumenta la racionalidad. Entonces, cuando tenemos horizontalidad, se abren las fuentes de información y entran muchas más opciones dentro de la toma de decisiones, y al mismo tiempo aumenta el pensamiento crítico y aumenta la racionalidad. Y podemos usar también distintos tipos de mecanismos de toma de decisiones. La racionalidad limitada, donde podemos a lo mejor tomar decisiones más intuitivas, la heurística simple, decisiones que a lo mejor son más generales, ¿cierto? Cuando tenemos poco tiempo para tomar una decisión, el análisis multicriterio o el análisis costo-beneficio, en el que normalmente se usa. Pero lo que ocurre en este caso es que nos abrimos también a aplicar distintos métodos decisionales y hacerlos con pensamiento crítico. Es decir, cuando hay respeto en un proceso de toma de decisiones, ¿ya?, podemos perfectamente hacer críticas constructivas y decir, mira, sabes que tu idea no me parece porque es inconsistente. A ver, muéstrame por favor la evidencia que estás diciendo. Si tú le dices, por favor, le das gracias a la persona, pero le pides que te muestre evidencia científica de lo que está planteando, lo que estás haciendo, estás actuando con respeto, pero al mismo tiempo se está dialogando efectivamente. Y lo que se produce cuando hay un diálogo efectivo es mayor compromiso y así sucesivamente, lo que les comentaba de la palanca del liderazgo. Entonces, uno de los beneficios de la horizontalidad es que mejora la toma de decisiones de los problemas de alta complejidad que tenemos como sociedad. Por lo tanto, tenemos que avanzar hacia una mayor horizontalidad, porque en la medida que más horizontalidad tengamos y actuemos desde la autonomía, el respeto y la colaboración, mejores decisiones vamos a tomar como sociedad. Entonces, a modo de conclusión, vemos que uno de los principales desafíos que tenemos que entender es que el liderazgo no se ejerce desde la verticalidad, sino que desde la horizontalidad, de las relaciones en el fondo, como hemos venido hablando, relaciones de adulto a adulto. Pero tampoco se trata que ahora, como ya no somos verticales, entonces ahora nosotros decimos lo que hay que hacer, porque estamos siendo verticales igual. Entonces, como decía Mabel, suele suceder que en las relaciones de padre e hijo, la verticalidad se invierte y el hijo empieza a ser de padre y el padre se transforma en un hijo. No, lo que hay que tratar de hacer es que establezcamos relaciones de adulto a adulto y esas sean las que efectivamente produzcan, ¿cierto?, mejores decisiones, pero obviamente siempre bajo el alero de valores como la autonomía, el respeto y la colaboración. ¿Eh? Bueno, esperamos que les haya gustado esta charla. Lo importante es que, para concluir definitivamente, es que entendamos que el Chile que tenemos hoy y los desafíos que se plantean en el liderazgo son completamente distintos. Hoy en día no es la autoridad el principal actor en la solución de los problemas, y eso la autoridad tiene que entenderlo. Pero nosotros también tenemos que entenderlo, porque tenemos que no decir, ay, la autoridad no sirve. No, la autoridad también sirve. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que tomar decisiones y abrirnos espacio a participar colaborativamente, respetuosamente y con autonomía. ¿Sí o no, Mabel? Claro, y ejerciendo relaciones de adulto a adulto, no esperando que los demás nos resuelvan ni nosotros resolviéndole a los demás, sino que actuando colaborativamente, entendiendo que yo soy adulto y a quien tengo al frente también. Ok, entonces no esperemos a solucionar los problemas esperando que un otro lo haga, esperando que la autoridad lo haga. Es que si la autoridad no lo hace, si la autoridad no me ha dicho que tengo que quedarme en casa, entonces salgo. Si la autoridad no me dice que esto es un problema, entonces para mí no es problema. No, nosotros tenemos que tomar comportamiento de adulto, no solamente nosotros como personas dentro de nuestra organización, sino que también las organizaciones dentro del contexto social como actores relevantes de la sociedad. Tenemos que tener una relación de adulto a adulto, porque esa es la forma de cómo se tiene que ejercer el liderazgo hoy en una sociedad de alta complejidad como es Chile. Bien, esperamos hacer un aporte. Sí. Sí, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Carolina. Gracias por haber participado en esta instancia. Esperamos que haya sido de su agrado. Para todos los que nos van a ver ahora en este video grabado, les recordamos: quédense en casa, visiten unegocios.uchile.cl. Hasta luego. Carolina, Chao. adiós.